actividad y impedía que pueda pasar con ustedes. Pero bueno, no estamos tan retrasados que vamos a decir. Vamos a acabar hoy día lo que es el capítulo de esta integración vectorial. Habíamos estado viendo, se les ha subido el material que hemos ido trabajando, lo que es la integral de línea, lo que es la integral de superficie, y lo que nos falta es ver lo que es la integral de volumen. Esta integral de volumen, miren, se diferencia un poco de lo que hemos ido haciendo. En la integral de línea se había visto los tres casos diferentes que se tenía y hablábamos de una integral. Ya la integral de superficie también estuvimos viendo algunas cosas y aparecía la doble integral, ¿sí? Un poco relacionando con lo que ustedes han visto en cálculo 2. Entonces, la integral de volumen, que vamos a verlo ahora, está relacionada con lo que es la integral triple, ¿sí? Y de esa manera acabar este capítulo de integración vectorial para dar paso que vamos a seguir hablando lo que es integración, pero ya con elementos que a nosotros nos va a servir al momento de estar resolviendo los ejercicios que vienen a ser los teoremas de integración. Ahí va a ser el teorema de divergencia, el teorema de Gauss, el teorema de Green en el plano, ¿no es cierto? Y vamos a ir viendo cada uno de ellos para finalizar, vamos a decir así, todo esto, lo que se refiere a integración. Hoy acabamos la integración de volumen, ingresamos por lo menos a ver un teorema de integración en el siguiente capítulo y de esa manera eh, tener paso al último capítulo que vamos a ver, que son coordenadas curvilíneas, ¿no? Ustedes recordarán que tenemos todavía pendiente la revisión, ¿sí? No lo vamos a hacer el día de hoy, estaba tan preparando las otras cosas que tenía esa actividad que ni siquiera se les había subido el material. Al subir en eso hace un momento, me estoy fijando todo lo que falta, ¿sí? De todos modos, tenemos, ¿no? Tenemos esta semana, tenemos la siguiente, tenemos todavía una clase de la subsiguiente, porque el examen está programado para el 22, ¿no? Está programado para el 22 y va a ser hasta donde lleguemos, ¿no? Sin correr, sin nada por el estilo, chicos, chicos, ¿sí? Entonces, de eso no se preocupen de las fechas. Bien, voy a compartir mi pantalla. Y es donde vamos a ir trabajando, como les decía, el último, la última sección que se viene hacia estos teoremas de integración, ¿sí? A ver, denme un momentito, por favor. Bien, continuamos entonces. Bien, como les decía, vamos a ver lo que nos faltaba de este capítulo, que viene a ser la integración. Un momentito, no está dando mi lápiz, solo el dedo está. A ver, un momentito, creo que sí. Uy, ahí está dando 0%. Espero que inalámbricamente se quede. Bien, entonces, integración de volumen.
Bien, al igual que estuvimos viendo las diferencial del vector desplazamiento, diferencial de área, acá también vamos a necesitar lo que es un elemento que se llama el diferencial de volumen, ¿no es cierto? Entonces, el elemento sea ¿sí? Este dB, este elemento de volumen, es un escalar, ¿ya? Es un escalar. Entonces vamos a considerar, coma, consideraremos las siguientes integrales. La integral triple, acá un poco a la diferencia que suelen manejar lo que es en cálculo 2, ¿no es cierto? Yo voy a colocar una R acá, ¿sí? Que es una región, ¿sí? Cuando estemos viendo lo que es los teoremas de integración, un poco se van a ir ubicando a qué hace referencia esta R, ¿no es cierto? Si bien podemos colocar B si quieren, pero mantengamos un poco para no confundirnos más adelante, ¿sí? Miren, en integrales de línea como integrales de superficie había lo que eran la función escalar y también había lo que era la función vectorial. En esta primera parte vamos a ir colocando lo que es la función escalar, ¿sí? Por diferencial de volumen. También va a existir la otra integral, ¿sí? También voy a colocar sobre una región R, voy a colocar la función vectorial por diferencial de volumen, ¿sí? Inicialmente vamos a ir trabajando con ello. Eso no quiere decir que puede ver ahí adentro un producto vectorial, ¿sí? Pero ese producto vectorial, cuando lo vamos a realizar o lo vamos a trabajar, si quieren, va a estar un poco enfocado, ¿sí? Ustedes ven cuando hacen producto vectorial, tiene que ser dos vectores. Acá estamos mencionando que ese elemento de volumen, el diferencial de B, es un escalar. Eso quiere decir, sí, voy a colocar con color amarillo, porque lo voy a borrar, que yo no puedo tener esta expresión. Sí, y tampoco puedo colocar un puntito como lo hemos ido haciendo en los anteriores integrales, ¿sí? Por el hecho que este diferencial de volumen es un escalar. Entonces, esto no está definido o no lo puedo trabajar. Y mucho menos esto, ¿no? Por el hecho que ese puntito hemos mencionado que representa el producto escalar, el producto punto. Entonces, de esa manera, yo no lo he anotado, ¿sí? El puntito simplemente es un vector. Y en esta parte derecha, donde está la triple integral, no puede existir. Pero eso no quiere decir, ¿sí? Y eso tengan cuidado. Cuidado que en una integral coloque de esta manera. No, ese sigue existiendo, porque acá la operación que se está realizando, ¿sí? Me va a dar un vector, voy a llamarlo G. Y vamos a estar en este caso. Es muy diferente a tener lo que he mencionado y escrito hace un momento, con el elemento de volumen, ¿sí? Esa diferencia simplemente hay que tener cuidado con las que hemos ido trabajando de manera inicial, ¿sí? Entonces, para esta parte de integración de volumen, tenemos estas dos integrales sobre una región R, ¿sí? Y ustedes saben, se los voy a colocar acá como observación, para que no, para que vayan a la mano, si quieren, con lo que han aprendido en cálculo 2, ¿sí? En un sistema coordenado,
en el que conocemos, en el que generalmente estamos acostumbrados a trabajar, que es el sistema coordenado rectangular, el diferencial de volumen, ¿sí? O este elemento de volumen si quieren, es igual a diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Ya ustedes han debido ver en cálculo 2, si bien puedo colocar en ese orden, con cambios de orden de integración, puedo colocar de las otras diferentes variantes que existen en el cambio de orden de integración. Eso a ustedes les va, ya como ya han visto cálculo 2, eso a ustedes les va a decir en qué momento, en qué región proyectar y cómo calcular y de qué orden va a estar esta diferencial, este elemento de volumen. ¿Sí? Este diferencial de X, diferencial de Y, diferencial. Elementos de cálculo 2. También, ¿sí? Vamos a mencionar que podemos expresar esta triple integral sobre una región R de la función escalar por el elemento de volumen como lo que ustedes conocen habitualmente en cálculo 2, la integral triple sobre una región R de la función que depende de X, Y, Z, es una función escalar, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. ¿Sí? Que simplemente viene a ser la integral de esa función escalar. Acá también recordando lo que nosotros sabemos, ¿sí? Y también en cálculo 2 se los han mencionado. Si esta función escalar es igual a la unidad, el volumen, B de la región es, y ustedes saben, ¿no? La integral triple sobre una región diferencial de volumen. En la otra notación, lo que ustedes conocen, ¿no? ¿Sí? Fácilmente se calcula y viene a ser el volumen de la región. ¿Por qué voy recordando un poco esto que se ha visto en cálculo 2? Por el hecho de que en algún momento, cuando nosotros empecemos a hacer los ejercicios, ¿sí? Y nos dan una superficie, una región, lo voy a llamar, que podemos conocer el volumen, sabemos a qué es igual el volumen, dependiendo de todas las integraciones, de las constantes que haya, directamente yo puedo colocar el volumen, ¿sí? Por la notación que se maneja, ¿sí? Porque son elementos que ustedes ya lo han visto en cálculo 2, ¿sí? Bien, miren, prácticamente esta primera integral, que con lo que estamos hablando en esta observación, viene a ser algo que ustedes conocen y ya manejan bastante bien de cálculo 2. Tal vez lo nuevo en esta integral de volumen viene a ser la segunda integral, donde tenemos una función vectorial y vamos a trabajar con ello. Ya no como observación, ¿no? El otro, un poco recordando a lo que ustedes se tiene, mejor dicho, de cálculo 2. Bien, sea la función vectorial f igual que está compuesto por f sub 1 por el vector unitario i más función escalar f sub 2 por el vector unitario j y más f sub 3 vector unitario k. ¿Cómo? Entonces, se tiene que la integral
de volumen sobre una región R de la función vectorial diferencial de volumen va a ser igual a la integral triple sobre una región R, o sobre la misma región R, mejor dicho, integrando la función escalar f sub 1, diferencial de volumen, más cada una de las funciones. Entonces ahí tenemos cada una de las funciones escalares integrando sobre la misma región. Pero acá no olvidarse que va a estar acompañado por el vector unitario I, el vector unitario J y el vector unitario K. Miren, la forma sigue resultando parecida a lo que hemos ido haciendo en integral de línea, hemos ido haciendo en integral de superficie, y acá miren, está como una distribución si quieren, para encontrar lo que es una integral triple. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos faltaba. Vamos a hacer en un momento un pequeño ejemplo, un poco para tener algo claro si quieren y poder realizarlo. Eso por un lado. ¿Sí? Entonces, no se olviden, integral de línea tenemos 3 casos, vamos a decir. Integral de superficie también hemos visto 3 casos. Pero acá en integral de volumen tenemos 2 casos, si quieren, ¿sí? Y está planteado de esa manera. Ejemplo. Calcular integral triple sobre una región ¿a qué es igual eso? Pues rotacional, ¿no? Diferencial de volumen. Es más, tal vez sería conveniente colocar entre paréntesis, ¿no? Donde la función vectorial va a ser igual a y, x y 0. Con o en una región, mejor dicho. Y acá lo que les decía, voy a aplicar esto ya, en una región donde se tiene un volumen igual a B sub 0. ¿Sí? O sea, en otras palabras ya me está dando cuánto vale mi volumen, ¿sí? De esta región. Hay que tener cuidado que la integral que vamos a tener acá adentro, en ese producto vectorial, si depende de alguna de las variables, yo tengo que tratar de encontrar, bueno, al hacer la integración, utilizando el volumen. En cambio, si vamos a tener en este producto vectorial, o en este rotacional que está dentro del paréntesis, un número o una constante, si quieren, el trabajo se nos va a hacer un poco más sencillo. Seguramente va a ocurrir una de esas situaciones porque nos están dando ya el volumen de esta región, ¿sí? No nos está dando la región, no nos está diciendo que la región está comprendida entre un paraboloide tapado con un plano, por decirlo. No nos está dando. Nos está facilitando un poquito el trabajo y nos está diciendo que esa región
donde se está queriendo calcular, ya nos está dando el volumen, y vale B sub 0. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar ello. Tal vez lo más conveniente, como les decía, sería encontrar como una constante, ¿no? O un vector constante si quieren. Pero veamos qué es lo que va a suceder, ¿sí? Pero les está dando el volumen. Eso que quiero que me entiendan, ¿sí? Puede darles el volumen o puede darles la región R. Y esa región R hace referencia a lo que ustedes han visto en cálculo 2. Entonces, calculemos. Es rotacional, hemos aprendido. Viene a ser la derivada parcial respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Y, X y 0. ¿Sí? Que es la función. Esto va a ser igual a 0. Anulando fila, columna. También va a ser 0. Anulando fila y columna. 1. Menos 1. 0. Aquí lo voy a colocar menos, ¿ya? Porque si no me va a salir 0. Todo 0 no quiero que me salga. Y aquí más lo voy a arreglar. Bien. Después vamos a hablar del 0, como les he dicho, incluso en los anteriores casos, ¿no? Y aquí sale 2. Listo. O si quieren, tal vez para los que ya se han olvidado, 0i más 0j más 2k. ¿Sí? Para tener una mejor notación. Eso quiere decir que esta triple integral, o esta integral de volumen, sobre una región R, del rotacional de la función vectorial, es igual a la integral triple sobre una región R, todo está a 0 y tengo 2k. Diferencial de volumen. Es un vector, es una función vectorial, ¿no es cierto? Lo último que hemos hecho viene a ser que esto va a ser igual a la triple integral sobre una región R, lo dejo el 2, diferencial de volumen, y lo saco, si quieren, K. También podría sacarle ese 2, ¿no es cierto? Porque es una constante. Y tengo de esa manera. Miren y observen. Por eso el ejercicio nos daba, ¿no? Eso que representa es el volumen. Eso es lo que hemos mencionado también en la observación que tuvimos al inicio. Y eso vale B sub 0, como indica el ejercicio. Eso quiere decir que esto va a ser igual a 2 veces el volumen de esa región, que es B sub 0, por K. Y esa es la solución. Acá un poco lo que les quiero explicar. Miren, acá nos está dando el volumen, que es B sub 0. En el caso que a mí no me dé el volumen, que cuánto vale, incluso le podría colocar 5, 6, 7, lo que ustedes quieren, y le iba a multiplicar a 2. Si no me da el volumen, a mí me tiene que dar la región de integración. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Puede darme la R que valga la esfera, que viene a ser cerrada, me puede dar un elipsoide, me puede dar 4 planos que forman un tetraedro, ¿no es cierto? O cualquier región o sólido, como lo llamaban en cálculo 2, que conozcan para poder hallar su volumen, porque al final están encontrando eso. Diferente va a ser si
yo aquí encuentro un X, un Y o un Z, o cualquier combinación que ustedes quieran. Ah, ahí ya no estamos calculando el volumen. No me va a servir el volumen, pero sí voy a poder calcular y voy a necesitar la región de integración. ¿Sí? Lo han visto en cálculo 2. Y algunas de las aplicaciones de eso lo han llamado, ¿no? Cuando han hecho con densidades, centros de masa y esas cuestiones. ¿Sí? Hablando en sólidos, ¿no? En nuestro caso, no hay ninguna de las variables, es un volumen que conocemos todos, que podemos calcularlo si quieren como cálculo 2. ¿Sí? Entonces, estas son, o esta es si quieren, la forma de cómo se va a calcular esta integral de volumen. Ya les dije, si yo tuviese una función escalar, ya lo han practicado, lo han hecho n veces en cálculo 2. Y más me he enfocado en este ejemplo en hacer uno cuando se tiene una función vectorial. ¿Sí? Bien, estos son los tres elementos, voy a llamarlos así, del cálculo de la integración vectorial, que gracias también a, vamos a decir, a estas integrales, yo puedo tener unas definiciones alternas de la gradiente, de la divergencia y del rotacional. ¿Sí? Más que todo de la divergencia y del rotacional, ¿sí? Que otra cosa, ¿sí? Porque la gradiente no va a cambiar, ¿sí? Entonces, para ir finalizando, les voy a dar las definiciones alternas, que obviamente más adelante, cuando hagamos lo que es coordenadas curvilíneas, vamos a tener la necesidad de utilizar estas definiciones. Porque si no, podríamos ir trabajando con lo que ya conocemos, ¿no? Ya conocemos la divergencia, ya conocemos la rotacional, pero aquí son sus definiciones alternas, con integrales, obviamente. ¿Sí? Estoy colocando como definiciones alternas, ¿sí? No voy a colocar de la gradiente, como les indicaba, porque va a seguir manteniendo la estructura, si quieren. ¿Sí? No, más me voy a enfocar lo que es la divergencia y el rotacional. La divergencia lo que hemos visto para el primer parcial, ¿no? Que lo hemos denotado con dip de f, es una función vectorial, o también lo hemos denotado por el operador, ¿sí? El operador nabla, multiplicado escalarmente con la función vectorial. ¿Sí? Cualquiera de esas es la divergencia. Entonces voy a utilizar cualquiera de esas dos, lo que nos hemos acostumbrado bastante si quieren. Va a ser igual al límite, ¿sí? Miren, ya, por eso cuando vemos coordenadas generalizadas va a ser más interesante. De delta volumen, ahorita les explico a qué hace referencia a este, cuando tiende a 0, de 1 sobre delta B, de la doble integral cerrada, ¿sí? Miren, la notación es más rara, ¿no? Sobre una superficie S de la función vectorial por diferencial de superficie. ¿Sí? Esta es la definición alterna que se tiene sobre la divergencia, donde este delta P, ¿sí?
es el volumen. Y miren, eso es lo que quiero que se recuerden porque nos va a servir para los teoremas de integración. Los teoremas de integración un poco están relacionados con estas definiciones alternas, ¿sí? Donde este delta B es el volumen de la región R, ¿sí? Esa R que hemos ido viendo en la integral de volumen, ¿sí? Pues decía, voy a tratar de mantener R porque voy a limitada, se ha toda la batería, un poquito que cargue. Bien, como les decía, este delta B es el volumen de la región R. Esa región R que está limitada por una superficie cerrada, ¿sí? Y esta superficie cerrada es S que está en la fórmula. ¿Esto qué quiere decir? Miren, dice que la región R va a estar limitada por una superficie cerrada. Imagínense a R, ¿sí? La región, un cubo, ¿sí? Un cubo de lado 1 centímetro, si quieren, ¿sí? Puede estar limitada por una superficie cerrada. ¿Qué podría tomar? Una esfera de radio 2, si quieren. Y este volumen, este delta B, que es el volumen de la región, va a estar contenida, si quieren, interiormente por esta superficie cerrada S. A eso hace referencia. Esto nos va a ayudar a entender lo que les decía en los teoremas de integración más adelante, que en algunas ocasiones tratar de integrar de la manera que nos hemos planteado en esta integración vectorial, ¿sí? Los teoremas de integración nos pueden facilitar el trabajo y tener solamente una integral más sencilla, más cómoda, sin mucho cálculo, pero sí necesitamos tener la comprensión. ¿Sí? Entonces, ya debí cargar algo. Es el volumen de la región R limitada por una superficie cerrada. Y es la que está en la integral que hemos planteado, S. ¿Sí? Observación. El volumen, delta B, que estamos diciendo que es el volumen, contiene el punto en el cual se va a evaluar la divergencia. Siempre que delta B tiende a cero. ¿Sí? Y eso es lo que hace el límite, ¿no? Que este volumen, delta B, tiende a 0. ¿Sí? Es lo que nos da la definición. Entonces, que siempre nosotros vamos a tener ese punto en el cual se va a evaluar. Entonces, no hay ningún problema. Ya dije, estos son los pasos que nos van a ver a cómo definir los teoremas de integración. El rotacional. Que lo hemos ido nombrando como ROT de F. Entre paréntesis voy a colocarlo
que hace un momento hemos ido hablando. ¿Sí? Que era el rotacional en ese ejemplo. Va a ser igual. Y acá es algo más complicado, vamos a decir. No complicado en el sentido de en el cálculo, sino en la manera de cómo vamos a ir combinando, si quieren, o teniendo en cuenta para lo que viene más adelante. Voy a colocar un vector n, ¿sí? Que hace referencia a la normal que ustedes saben, pero voy a colocarlo como un subíndice de máximo. ¿Sí? En un momento les voy a decir a qué hace referencia esto. Y nuevamente, miren, un límite. Hace un momento era delta B, ahora va a ser delta S. La estructura se sigue manteniendo, porque es cuando va a tender a cero. Acá me olvidé. Esto también va a tender a cero. ¿Sí? Miren, sigue siendo la misma estructura de hace un momento, pero acá vamos a tener la integral de línea cerrada sobre una curva, ¿no es cierto? La función vectorial, producto escalar con el vector de desplazamiento E. ¿Sí? Elementos que hemos ido viendo. Donde, aquí los vamos a caracterizar, delta S es la superficie, y eso es lo que no tienen que olvidarse, limitada por una curva cerrada simple. ¿A qué hace referencia? Lo mismo que hace un momento les hablaba, mientras va cargando. Lo que hace un momento les hablaba. Este delta S, ¿sí? Puede ser, supongamos la esfera, ¿sí? Es una superficie, y lo podemos limitar por una curva cerrada simple. ¿Sí? Imaginemos una esfera centrada en el origen con radio 1, y yo le puedo limitar esta superficie por una curva, que en este caso va a ser una circunferencia. ¿Con qué radio? También de radio 1. ¿Quiero tener con radio 2? No importa. Quiero tener con radio 3, no importa. Sigue estando limitada por una curva cerrada simple. Habitualmente siempre se toman esas proyecciones que se tienen ya sea en el plano X, ya sea en el plano YZ, XZ o YZ, o XY mejor dicho, ¿sí? Cuando hacemos las sombritas, ¿no? Pero tiene que ser, como indica, una curva cerrada. Eso hace referencia. Coma. Vamos a hablar de este Nmax. Es un vector unitario. Sí, hemos hablado en las integrales de superficie también, ¿no es cierto? Pues lo estoy manteniendo como n, ¿sí? A este vector que es unitario. Pero este vector unitario está asociado con delta S. Tal que la orientación, si habíamos hablado, ¿no? Hacia afuera, hacia adentro, en una superficie, ¿no? Del plano
tal que la orientación del plano de delta S de un valor máximo. ¿Sí? Tiene que dar un valor máximo. D, ahora aquí entra, ¿no? 1 sobre delta S. Bueno, al final es copiar lo que vamos a integrar, ¿no? Ahí tiene que dar el valor máximo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este es rotacional. Nosotros podemos definir por sus componentes en una dirección particular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Lo voy a colocar eso como observación. Bueno, al hablar de esta manera, al aparecer ese vector normal max, ¿sí? Es lo que lo voy a colocar como observación. El rotacional se define perdón, también se define o se puede definir por su componente en una dirección. Componente entre paréntesis en particular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un vector, ¿no es cierto? Una dirección si quieren, producto escalar, y ahí tengo el rotacional, y simplemente va a ser ya el límite cuando delta S tiende a 0, de 1 sobre delta S, de la integral de línea sobre una curva cerrada, de la función escalar, producto escalar por el vector de desplazamiento diferencial. Acá se sigue manteniendo las mismas características de hace un momento. Delta S viene a ser una superficie limitada por una curva cerrada, en este caso C. N, ¿sí? El vector que se está eligiendo de manera particular, la dirección, ¿sí? Simplemente es el vector normal unitario asociado a delta S. ¿Sí? Nada más. Entonces, de esta manera, nosotros podemos evaluar, si quieren, el rotacional cuando delta S tiende a 0. Y ya tenemos el rotacional. ¿Sí? Estas son las dos definiciones alternas, ¿sí? Que se tienen para esta finalización, vamos a decir, de introducir algunas operaciones que estamos conociendo, que es acá en la integración vectorial. Algunas de repente que ya se tenían conocimiento, como en la integral de línea, cuando se tiene una función escalar, de una integral de superficie, cuando también se tiene una función escalar, y lo que hemos visto ahora, una integral de volumen, cuando se tiene una función escalar. Son elementos que en algún momento ustedes lo han visto en cálculo 1 y en cálculo 2. Lo novedoso, para que sea lo que trabajamos con integración vectorial, es que nosotros ya tenemos acá una función vectorial en los tres casos. En los dos iniciales, integral de línea y de superficie, tenemos a nuestra diferencial, que nosotros conocemos en cálculo 1, cálculo 2, pero ya aquí como un vector, el vector de desplazamiento que se conoce diferencial de R, ¿no es cierto? El otro diferencial de superficie. Acá en este último nomás, la integración de volumen viene a ser una escala. ¿Sí? Esa es la que nos va a ayudar, chicos, a entender en especial
como decía, esta última parte de las definiciones alternas, ¿sí? Las definiciones alternas que nos pueden dar lo que se llama ese paso a lo que viene a ser los teoremas de integración, ¿sí? Para ir finalizando y tener todos estos elementos que les voy mostrando, vamos a tener, utilizando, miren, voy a regresar aquí a la divergencia. Yo necesito calcular este límite y todo aquello, ¿no es cierto? Y miren, acá, tal vez para que un poco ustedes puedan ver, está, miren, con producto escalar, ¿no es cierto? En ese orden. Esto quiero que se fijen, miren. Tienen la función y al lado está, perdón, tienen la función vectorial y al lado está ese diferencial, ¿sí? Lo mismo está ocurriendo acá. La función y luego el diferencial. Nosotros podemos hacer operaciones con lo que hemos ido trabajando, ¿sí? Y podemos tener lo siguiente, que en algún momento nos puede servir, ¿sí? Y aquí sí voy a hacer aparecer, si quieren, lo que es ya los tres, como decía, la gradiente, la divergencia y la rotacional, ¿sí? Que los voy a colocar acá en línea. La gradiente, con estos mismos elementos, sobre una curva cerrada. ¿Llegó? Es 8. Llega, me avisa ya, porque lo veo. Ya, por favor. Se tiene una doble integral cerrada de una superficie S. Y miren, aquí voy a cambiar algo, lo que les decía. Eso viene gracias a todo lo que hemos ido viendo acá. Diferencial de S, pero afuera lo voy a sacar la función escalar. ¿Sí? ¿Qué está queriendo decir con estos chicos y chicas? Que esta expresión, hasta ahí, estaría representando lo que viene a ser el operador Nabla. ¿Sí? Miren la estructura de la forma que está expresado, ¿sí? Ya les dije, todo esto, con todo lo que hemos ido trabajando, se lo obtiene. Pues les decía, es una definiciones alternas, pero se lo estoy colocando entre llaves, de manera horizontal, que toda esa expresión representaría lo que es el operador Nabla. De esa manera, yo tuviese la divergencia igual, mire, el operador Nabla es lo mismo que hace un momento, ¿sí? Y acá, por la función vectorial. Finalizando como lo mismo, ¿no? Límite, cuando el volumen delta B, que es el volumen, tiende a 0, de la integral cerrada doble sobre una superficie S, diferencial de S por producto vectorial, la función vectorial. No se olviden lo que hemos ido hablando, donde delta B es el volumen de la región R, y esto es importante, limitada
por una superficie S. ¿Sí? Entonces, miren, se está teniendo lo que es, hace un momento, la gradiente, la divergencia y la rotación. ¿Sí? Si en algún momento se les es más fácil calcular con esto, bueno, por el momento no va a ser tan fácil, ¿no? Porque al final tienen que resolver el límite y todo eso. Pero ya dije, todo esto nos va a dar paso a ver lo que se nos viene en el siguiente capítulo, que viene a ser los teoremas de integración. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, con esto acabamos, si quieren, este capítulo. Y vamos a introducir, bueno, esta lo voy a eliminar para que los pasen uno solo. Esto lo guardo, porque ahí acaba el capítulo. Y aquí vamos a ir trabajando sobre un nuevo capítulo que viene a ser, en nuestro caso, ya el capítulo 5, ¿no? Teoremas de integración. ¿Sí? Estos teoremas de integración, ¿sí? Ya les dije, vamos a ir un poco trabajando con lo que hace un momento se ha empezado a definir lo que son esas definiciones alternas. ¿Sí? Vamos a empezar tal vez a mencionar simplemente una, porque no nos va a dar el tiempo, y en la siguiente clase vamos a ir continuando. ¿Sí? Ese enlace que hay sobre esas definiciones alternas lo vamos a ver acá, ¿sí? Y va a ser una forma más sencilla, si quieren, para ustedes de calcular, ¿sí? Se van a dar cuenta ahorita y van a ver que los teoremas, se le entiende, prácticamente van a querer utilizar en todos estos teoremas de integración. Se tiene que la divergencia dip, o la notación que estuvimos manejando, que era igual al límite cuando delta B tiende a 0 de 1 sobre delta B de la integral cerrada sobre una superficie S, ¿sí? Da un valor ¿sí? En un punto. Ahora vamos a ver el primer teorema. El teorema, como indica, mira, estamos hablando de divergencia. Entonces vamos a colocar el teorema de divergencia. En algunos textos ya no manejan, no mencionan y dicen el teorema de divergencia. Simplemente dicen teorema de Gauss. ¿Sí? Tal vez ya en física lo han debido ver, ¿no es cierto? Entonces, viene de lo que estamos hablando, de la divergencia. Por eso se le conoce como el teorema de la divergencia. Pero en muchos de los textos, sí, tengo entendido que lo llaman el teorema de Gauss, ¿sí? Más adelante también en un momento vamos a mencionar lo que es el teorema de Green y todo aquello, ¿no? Hay el teorema de Green en el plano que generalmente se conoce,
¿sí? Y un poquito vamos a diferenciar eso. Entonces, el teorema de divergencia o el teorema de Gauss, si quieren, se obtiene ampliando la definición alterna de la divergencia a una región finita. ¿Sí? ¿Qué les mencionaba al inicio de este diferencial o este delta B, que es el volumen? Yo podría agarrar una superficie, les hablaba, ¿no? De un cuadradito, de un cubo, mejor dicho. Lo podría imaginarme que está dentro de una esfera, les decía, de radio 1, de radio 2, de radio 3, cualquiera de esas, ¿sí? Y se extendía de manera infinita, si quieren, ¿no es cierto? Una esfera súper de un radio cuando tiende a infinitos. Todos esos casos, la superficie estaba siempre al interior, ¿sí? Acá, para utilizar este teorema de la divergencia, lo que nos pide es que debe estar inicialmente en una región finita, o sea, ponernos claros y decir, es esta la región. Además, coma, si f es continua, ya hemos hablado, en cada una de sus componentes debe ser continua, en la región R, ¿sí? Esa es una de las condiciones que siempre se las toma, ¿no? Con volumen, y ahí está la clave, ¿no? Con volumen B ilimitada, lo que mencionaba en los ejercicios mencionadas antes, ilimitada, por una superficie cerrada, voy a hacer aquí a tu lado, S, coma, entonces, y ahí está. Ya les había ido indicando que el cálculo, ¿sí? Incluso lo hemos hecho la última clase antes de esta, que la doble integral sobre una superficie cerrada S de una función vectorial por diferencial de S, ¿no es cierto? Teníamos que hacer pedacitos, ¿no es cierto? Las proyecciones que se tenía o las caras que se tenían, ¿sí? Pero con este teorema, que miren, la notación viene a ser desde el límite que se le va a calcular, simplemente viene a ser una integral triple sobre una región R, esa región R que nos habla que va a tener un volumen B. Esto viene de las definiciones alternas, ¿no? Diferencial de B. Este es sumamente más fácil de calcular, la que está al lado derecho, ¿sí? Porque tengo ahí el operador nabla por la función vectorial. Voy a hacer las derivadas parciales, ¿no es cierto? Producto escalar, y voy a tener, ¿sí? Por acá, se los voy a remarcar. ¿Qué voy a obtener? Una función escalar. En vez de estar calculando esta integración vectorial, ¿no es cierto? Que hemos visto, ya les dije antes de esta clase, ¿no es cierto? Las anteriores, que lo hemos hecho por pedacitos, por caras y todo ello, que se hacía más largo. Nosotros podemos calcular con esta integral triple que está aquí al lado derecho,
sobre una región R. Y es esa región R que hay que tener cuidado, nada más, ¿sí? Esa función, esa región R, ¿sí? Esta función vectorial f debe ser continua en esa región R. Y debe tener un volumen B, ¿sí? Y no se olviden, ese volumen B debe estar limitada por una superficie cerrada S. Nada más. Al hacer ese producto escalar, ¿sí? Al tener, si quieren, la divergencia, lo que voy a obtener es una función escalar. Como tengo una función escalar, el trabajo del lado derecho, la integral del lado derecho, simplemente viene a ser ahora cálculo 2. ¿Cuál es más sencillo utilizar? ¿La izquierda o la derecha? La derecha, ¿por qué? Inicialmente ya tenemos conocimientos de cálculo 2, ¿sí? Esta, más adelante, también lo vamos a ir replicando, ¿sí? Pero esto va a tener su consecuencia en el famoso teorema de Green, ¿sí? Pero por el momento, para nosotros, bueno, estoy bien con amarillo, observación, ¿sí? Para nosotros, como les decía, tiene su consecuencia, cual se llama el teorema de Green. Aquí lo estamos diciendo teorema de divergencia o teorema de Gauss, pero sigue siendo, ¿sí? Porque vamos a ir viendo más adelante, se llama también teorema de Green. Pero en todos los textos, en los tutoriales, que ustedes quieran llamarlo, siempre está como teorema de Gauss, como lo hemos ido mencionando. Si bien tiene su consecuencia, ya les dije, especial para la llamada teorema de Green, un poco para los que lo vamos a ir relacionando más adelante, que es especial teorema de Green, en el plano se le menciona. Aquí podemos decir que también es el teorema de Green, pero para el espacio. ¿Sí? Que comúnmente no se lo conoce así, por eso lo estoy colocando como observación, porque al final, ya les dije, se conoce como el teorema de divergencia o teorema de Gauss, pero es acá un poco relacionando con esa consecuencia, con lo que vamos a ir hablando más adelante, con ese nuevo teorema que aparece, que es el teorema de Green, pero está más caracterizado, lo voy a decir así, o más mencionado cuando se trabaja en el plano, ¿sí? Acá no lo se utiliza porque estamos trabajando con integral doble, integral triple, ¿no? Entonces es un poco complicado, por eso le decía, más está conocido como, ¿sí? Bien, chicos, hasta acá el enlace que quería hacer con este último capítulo, cuando se ha empezado a definir las definiciones alternas, conjunto con estos teoremas de integración. Nos sirven para eso. Aún no lo voy a hacer un ejemplo porque nos vamos a olvidar hasta el día miércoles, porque vamos a ingresar los ejemplos y vamos a ingresar a lo que son los otros teoremas, ¿sí? Aquí, para no olvidarse lo que era el teorema o esas definiciones alternas, quería por lo menos definir uno de estos teoremas, ¿sí? Una vez finalizando estos teoremas, ya ustedes se van a ir dando cuenta de qué forma quieren resolver los ejercicios. Pero en el examen son libres, ¿no? En el examen ustedes quieren resolver de la manera que hemos ido viendo los ejemplos en la integración vectorial, no hay ningún problema. Se adecúan o tal vez se les es más sencillo, como se les está explicando acá, y quieren utilizar estos teoremas de integración, también no hay ningún problema. A ustedes se les va a dar una orden de calcular, les conviene utilizar lo que se ha visto de manera inicial, lo pueden hacer, se van a acomodar tal vez mucho mejor estos teoremas de integración, la idea sería esa, porque para no extenderse mucho, lo pueden hacer.
va a ser la libertad que cada uno de ustedes tiene al momento de estar calculando las integrales, en este caso la integración vectorial en su segundo parcial, ¿sí? Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, chicos, chicas. Se les voy a ir subiendo la práctica de este capítulo de integración vectorial. Eh, ya les dije, obviamente, que si ustedes quieren hacerlo con los teoremas de integración, también lo hacen, pero lo voy a tratar que esté dividido, cosa que en cada uno vayan practicando lo que se requiere, ¿no? Y de esa manera tener algunos ejercicios. Inge, buen día, una pregunta. Adelante. Respecto a las primeras prácticas que nos dio para el primer parcial, dijo que tal vez podríamos conseguir unos puntos por hacer los ejercicios con nuestra inicial del apellido. ¿Eso sigue? Sí, sigue estando, sí, sigue estando en pie, chicos, chicas, no está cerrado, ¿no? Ni siquiera hemos cerrado el primer parcial. Voy a tratar de hoy, llegando a mi casa, bueno, hoy ya tengo clases hasta 5:15, ¿no? Voy a salir 5:15, llegando a mi casa era 6:30, voy a subírselos el examen, cómo se debería resolver, cosa que el día miércoles estimo que se pueda hacer la revisión, ¿no? Ahorita ya me he olvidado, chicos, cómo les he ido, todos ya no recuerdo ahorita, pero de todos modos, para algunos, como dice su compañero, algunos puntos extras o puntos adicionales, se les va a tomar en cuenta eso, ¿no? Ténganlo siempre a la mano, les puedo decir el día miércoles, ¿no? Ya tienen 15 minutos para subir todo lo que han ido trabajando a un Classroom, que se les voy a habilitar, ¿no es cierto? Y va a ser más tantos puntos a su parcial. Se les va a decir, pero chicos, si ustedes han ido trabajando, deben tener las hojitas, no creo que lo hayan votado, y para que esté todo listo, ¿no? Todavía, pues, como dice su compañero, existe aún la posibilidad, no hemos cerrado todavía, ni siquiera hemos revisado lo que es el primer parcial, ¿no? Solamente saben sus notas, tal vez habrá algunos reclamos, algunas consideraciones, no hay ningún problema, todavía tenemos pendiente ello, ¿no? Está bien, Inge, muchas gracias. Bien, chicos, chicas. Bien, si ya no hay una pregunta, chicos, tengan muy buenos días, nos vemos el día miércoles, ¿sí?